Qué gusto saludarte. Eres hoy presidente de la Asociación de la Sociedad Civil Signos Vitales, pero yo no me puedo guardar esta al aire, mi querido Enrique. Hoy, ¿cuánta gente en Puebla está arrepentida por no haber votado por ti? ¿Sí o no? Pues sí, es probable que sí. Hubiera sido muy distinta la situación realmente. Pero bueno, muy buenos días, Fernanda. Qué gusto saludarte también. Igualmente, Enrique querido, gracias por estar aquí. A ver, Enrique, desde la Sociedad Civil Signos Vitales, primero, ¿qué hacen y cómo están vislumbrando a través de tu representación la dimensión de la tragedia de la pandemia en México? Cuéntanos, Enrique. Pues mira, Fernanda, Signos Vitales es una asociación que lo que hace es sacar información fidedigna de ahí en donde se ha ido desapareciendo lamentablemente o es absolutamente, eh, digamos, que no checa con los datos, con la realidad. De ahí surge la idea de construir signos vitales. Y en ese sentido, Signos Vitales lo que al final logra es precisamente. Te perdí, Enrique, de repente perdí el audio. Bastante claro. Ahí está, ahí. Nos Ok. quedamos en lo de signos vitales, por qué se creó y qué es lo que quiere lograr, porque los datos no eran los correctos. Así es. Perdón, ahora sí. Entonces, Signos Vitales en ese sentido es muy, eh, pues es una organización que busca generar los diagnósticos fidedignos, como decía. Es un staff pequeño, pero se robustece de un comité ejecutivo y de un comité de especialistas bastante robusto que pretende, bueno, que le da pues mucha fuerza, digamos. En este caso, lo que hicimos es el primer reporte ya trimestral y nos centramos en el COVID, en la pandemia del COVID, y le llamamos la pandemia en México, la dimensión de una tragedia. Y la pregunta que me hacías, ¿de qué tamaño es la tragedia? Bueno, en el reporte lo que vemos es desde el origen, desde cómo trató el gobierno a esta tragedia y cómo no le dio importancia, cómo dejó de alguna manera, al no hacer pruebas y al seguir un método de seguimiento de la pandemia que no se basaba en ubicar los focos de infección, Claro, en sino que más pruebas. bien se basaba en saber, bueno, cuánta gente podría ser contagiada a través de este método del centinela. Lo que vemos es que de alguna manera, queriendo o no, se permitió el contagio y que al mismo tiempo, cuando el gobierno no quiso digamos, dotar de ingresos a las personas que iban a tener que confinarse en casa, a las personas que se tendrían que quedar en casa, que no podían trabajar de otra manera, pues entonces se cayó en una disyuntiva, me parece a mí falsa, Fernanda, y este es mucho el tema fundamental, el ver que lo sanitario y lo económico estaban contrapuestos. Es decir, si se confinaba, la gente no podía trabajar, por lo tanto lastimaba la economía, pero si salía la gente a trabajar, entonces se contagiaba y por lo tanto lastimaba la salud. Así parecería. Pero en realidad lo que hicieron muchos países fue ubicar el contagio, confinarlo, darle facilidades para que se confinara, ubicar a los contactos que tenían y de esa manera contener el contagio. Y de esa forma poder salir mucho más rápido a una nueva normalidad, como le llaman, pero de manera más segura. Entonces, el problema en México es que se trató de esa manera y ha tenido consecuencias tremendas, Claro. empezando por los médicos, María Fernanda, de plano, ¿no? Sí, bueno, ¿Por lo qué? platicábamos la semana Porque el pasada, personal Enrique. médico, el personal sanitario, que tantas protestas hizo durante los primeros meses, quejándose de falta de insumos, de falta de protección, de falta de capacitación, pues lo que vimos es que efectivamente muchos han muerto. Y es una tasa de mortandad el doble de lo que tiene Brasil, 3 veces lo que tiene Perú y 5 veces lo que ha ocurrido en China, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Entonces, sí ha sido muy costoso lo que estamos viviendo por ahí, más todo lo demás, pero si quieres vamos platicando. La realidad es, digo, la semana pasada presenté números aquí en el programa ¿Qué tal, Fernanda? Y el 30% de la comunidad de médicos, enfermeros,
enfermeras, laboratoristas, están enfermos. Son el del Sí, 30%. Entonces, si no hay quien te atienda, ahorita llega una noticia del portal digital de López Dóriga, en donde Nuevo León y Tabasco, pues ya tienen una saturación importante en hospitalización general por COVID-19. Entonces, la situación es que ya no te pueden recibir por COVID-19, pero tampoco por alguna otra, porque también hemos visto que no pueden recibir un infarto, que no pueden atender una quimio, que no pueden. Entonces estamos en una pandemia muy seria, pues que está además atentando contra otras enfermedades. sí, totalmente de acuerdo, porque además para entrar muchas veces a estos hospitales que no son de COVID, te piden una prueba de COVID y mientras te hacen la prueba, pues pueden pasar muchas cosas, Fernanda. Entonces, eso es por un lado lo dramático que tú mencionas y luego lo dramático de las cifras mismas de personas contagiadas y de personas fallecidas. Es decir, México ya ahorita está en el cuarto Sí, lugar a nivel mundial de ya fallecimientos, superó a Francia. pero antes de que termine el mes de julio vamos a estar en el tercer lugar, Vamos a que es superar a Reino Unido, ¿no? pues la verdad es que es muy grave, ¿no? El estar en tercer lugar a nivel mundial, Hombre. imagínate tú. Entonces, ciertamente, en términos de muertes, ha habido muchas más muertes, quizás, bueno, yo creo, de las que se tendría que haber habido porque es una pandemia mundial, pero se pudieron haber evitado muchas defunciones. Y luego, si te Enrique, vas a la parte económica, uh-huh. ahí la cosa está gravísima. No solamente en términos de empleo o de desempleo, sino también en términos de pérdida de empresas, en que la gente tuvo que endeudarse en este confinamiento para poder salir adelante. 24% de la gente se endeudó con parientes, con amigos, otro tanto pues fue con la tarjeta de crédito, otro tanto dejó de pagar servicios, de pagar luz, agua, teléfono, en fin, y 80% de los niños no pudieron seguir bien sus clases en este periodo de confinamiento tampoco, Fernando. Entonces eso se va agregando un problema de tipo social muy serio. Y ya si lo ves en empleo o desempleo, si quieres, los números son arrolladores. Es decir, tanto el INEGI como el Coneval presagiaban una caída en el empleo muy grave. Entre abril y mayo perdimos empleos formales más de 1 millón, pero informales o gente que dejó de buscar un empleo, gente que perdió ingresos, estamos hablando de más de 10 millones de personas. No, 10 imagínate millones. 10 millones de Eh, personas. Esto que, es una que es una locura. bestialidad, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde crees que debamos de ir como sociedad civil? ¿Hacia dónde crees que tendríamos que actuar? Porque a mí me parece, no sé desde tu perspectiva, pero a mí me parece que esto que está pasando justamente con el gobierno, pues es un crimen de Estado. No lo veo de otra manera, Enrique. La negligencia es un crimen de Estado, punto. No tiene otro nombre. A las cosas por su nombre. Entonces, frente a esta falta de liderazgo, falta de acción, falta de respuesta, falta de criterio, porque tú no puedes en un país como Totalmente disperso y la
no puedes hacerlo de otra manera, pero con protocolos. No le puedes pedir a la gente que se haga una prueba cada 15 días si te cuesta 2,000 pesos, por ejemplo. Exacto. Es imposible que hagas eso. Exacto. Entonces, sí necesitas el apoyo público, pero encaminado para contener el contagio, evitar que haya más contagios y también ir permitiendo que la actividad productiva pues vaya saliendo adelante. Enrique, yo te agradezco enormemente estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un abrazo, felicidades por este tema como presidente de la Asociación de la Sociedad Civil Signos Vitales. Haces falta en México y qué bueno que estás desde esta trinchera. Te mando un abrazo con mucho cariño y cualquier cosa estamos en comunicación, Enrique. Si tienes algunas estadísticas, números, algo muy puntual que dar a conocer, por favor, este es tu espacio, se llama ¿Qué tal, Enrique? Alégale. Te mando un ¿Cómo abrazo. no, Fernanda? Muchísimas gracias. A lo que nos dedicamos es a los datos y el día que tú quieras podemos vernos fuerte en eso. Y muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Al contrario, gracias a ti. Hacemos una pausa, regresamos. Tenemos los spots QTF. Aquí